Tenerles acá con nosotros virtualmente en nuestra sala. Hoy día en una nueva charla del tema energético de nuestro clúster energía. Hoy día estamos con la empresa Bosch, con su rubro de la termotecnología, y tenemos a dos expertos con nosotros que nos van a comentar un poco sobre la eficiencia y lo que es importante a tener en cuenta en los sistemas de vapor y de termotecnología. Acá con nosotros está Juan Flores de Bosch Perú, que es desarrollador de negocios en generación de vapor y termotecnología. Y desde México, un saludo al norte, está Ed Cachol, ingeniero senior de aplicaciones industriales en Bosch Termotecnología México. Buenos días. Veo que están en Santa Fe, ¿no? Si lo he visto bien. Es correcto. Perfecto. Bueno, no quiero quitarles mucho tiempo porque no les interesa tanto lo que hablo hoy yo, sino lo que hablan los expertos. Por favor, para preguntas, lo mejor es que utilicen la función del chat. Luego recolectamos las preguntas y ya los expertos pueden contestar las preguntas. Si no llegásemos a terminar las preguntas, ahí las vamos a registrar y los expertos pueden contestarlas después todavía por email, o las publicamos después del evento en conjunto, digamos, con el handout, con la documentación que van a recibir. Muchas gracias. Un gusto tenerlos todos acá en esa mañana. Y bueno, por favor, creo que Juan va a comenzar. ¿Eso es correcto? Sí, entonces... Correcto. Entonces les doy la posta a ustedes. Muchas gracias. Juan está todavía con el micrófono apagado. En el botón a la izquierda abajo se puede activar el micrófono. Ajá. Perfecto. Entonces, sí. Gracias. Adelante Gracias, con la presentación. Una fructífera mañana nos deseo a todos los presentes. Muy bien. Voy a presentar, Juan. A ver, por favor. Un momento. Quería saber si se ve la pantalla. Sí, estamos. Se ve. Ahora perfecto. Ahora está perfecto. Adelante. Sí. Ok. Excelente. Bueno, ante todo, muy buenos días. Tengan todos los presentes con el mayor de los afectos y cordialidad. El grupo Bosch, División de Termotecnología, a cargo de nuestro gerente de división, Víctor Salinas, y el apoyo de la Cámara Alemana, les brinda una calurosa bienvenida a esta nueva clase, que es eficiencia de calderas energética. También agradecemos la participación de nuestro partner en México, ingeniero especialista Edgar Chol, nuestro soporte de proyectos aquí en Perú, José Luis Rosas, quien asiste técnicamente la etapa de postventa para nuestras calderas. Es un ingeniero que constantemente viaja a Alemania para hacer la parte de postventa aquí en Perú y hacer las capacitaciones técnicas, netamente técnicas referente a lo que son calderas. También es un experto. Y el que les habla, que es desarrollador de negocios para la línea industrial en termotecnología. ¿Sí? Dicho esto, empiezo con la introducción comercial, primeramente para que ustedes sepan dónde es una marca muy conocida por los taladros, las cocinas o la línea automotriz. Pero también tiene una división llamada termotecnología a nivel mundial. Tiene varias subdivisiones. Dentro de estas subdivisiones se encuentra la subdivisión industrial. Nosotros somos una marca de muchos años
en el mercado. Comenzamos en 1865 bajo la firma Loss. En 1952 ya teníamos patentado la caldera horizontal de 3 pasos, que es la que se usa en la actualidad. Miren cuánto tiempo hacia atrás nosotros ya habíamos innovado con esta nueva tecnología. Para el año 2009, Loss se hace parte del grupo Bosch. Y para el año 2015 nosotros ya teníamos alrededor de 150 años en el mercado. ¿Sí? Una experiencia bastante grande respecto a calderas. Como mencioné, tenemos más de 150 años manufacturando calderas, tanto para la generación de vapor como para agua sobrecalentada. ¿Sí? En la actualidad, hoy en día, tenemos más de 115.000 calderas instaladas en todo el mundo, en más de 140 países. Un dato muy importante, ya que las capacidades que manejamos para calderas pirotubulares, esto quiero aclarar, van desde los 20 bhp, caballo vapor, hasta los 3.500 bhp, caballo vapor. Somos una de las capas de calderas, ¿no? Y si queremos convertirlo a kilogramos de vapor hora, pues va desde los 313 kilogramos de vapor por hora hasta las 55 toneladas de vapor por hora, con presiones de hasta 30 bar. O sea, quiere decir que nosotros no solamente entregamos un vapor saturado para la industria, ¿no? Sino también tenemos la tecnología para poder suministrar vapor sobrecalentado con eficiencia de hasta 95%. Justamente esta información más adelante van a poder ustedes consultarlo con nuestro experto especialista de México, el cual va a poner los puntos sobre qué implica tener una eficiencia alta y qué equipamientos tiene Bosch para la solución de ello, ¿no? Y qué consecuencias trae finalmente, ¿no? Es cierto, todo el mundo habla de eficiencia, pero ¿qué gano yo con ser eficiente en una caldera? ¿Sí? Ahora, adicionalmente a lo que estoy mencionando, también Bosch maneja una tecnología modular. Esta tecnología modular nos ayuda a poder tener de 2 a 4 calderas en paralelo trabajando de forma automática bajo un panel maestro, ¿no? Esto quiere decir que, por ejemplo, ustedes adquieren 3 calderas en una planta o tienen 3 calderas en una planta y quieren optimizar su proceso de generación de vapor, simplemente adquieren un panel maestro, el cual va en función de la presión, en función de la temperatura, en función del volumen que necesita la planta, va a activar de forma automática las calderas. ¿Sí? Ahora, si hay un temor por la pérdida de eficiencia a bajas cargas, pues no lo hay, ya que nuestras calderas pueden trabajar desde un 20% de carga hasta un 100% manteniendo la misma eficiencia. ¿Sí? Y esto se ve reflejado en el consumo de combustible. La atención inmediata o el servicio técnico 24/7, esto es una política de Bosch, ya que esto lo manejamos para toda la gama de productos que tiene Bosch. Tenemos una herramienta que se llama MEC Remote. Esta herramienta nos permite poder monitorear en tiempo real su caldera. Tanto nosotros como la marca y planta, como ustedes, para poder tener datos de forma inmediata respecto al proceso que está teniendo planta, ¿no? Y digo esto porque ustedes pueden visualizar análisis, pueden tener análisis de falla, pueden tener qué cantidad de vapor está consumiendo planta actualmente, pueden tener datos como el consumo de combustible. Un ejemplo de ello, por ejemplo, por citarles cuánto consumió
cuánto fue el consumo de combustible desde las 8 hasta las 9 de la mañana, ¿no? Y si hubo un pico de esto, o se apagó la caldera, todos esos datos ustedes pueden visualizarlo en tiempo real gracias a esta herramienta web opcional para los proyectos que maneja Bosch, ¿sí? Y que no es muy costoso. Una de las políticas también que está implementada y que nos ha ayudado mucho a poder difundir nuestra tecnología son las capacitaciones técnicas. Estas capacitaciones técnicas, pues, las hacemos de dos maneras. Una que es la práctica, que es en el mismo comisionamiento con nuestros clientes, con la parte operativa y la parte de mantenimiento. Con ello hacemos la simulación de fallas, hacemos la explicación de los componentes propios para el posterior mantenimiento, hacemos la explicación de la correcta instalación de una caldera, y en nuestra sala de entrenamiento. Bosch en la actualidad tiene una sala dedicada de entrenamiento para lo que es calderas, justamente como ustedes lo pueden ver al lado derecho, ¿sí? Y esto está a cargo de nuestro ingeniero especialista, José Rosas, quien efectúa las capacitaciones técnicas para nuestros potenciales clientes y para nuestros clientes en sí. Repuestos a nivel nacional. Cada caldera es un traje a la medida, y eso es inevitable decirlo. Y para ello, nosotros tenemos aquí un hangar en Punta Hermosa, donde tenemos un almacén dedicado exclusivamente para calderas, para los repuestos críticos de caldera, donde ustedes van a poder encontrar persostatos, sensores de conductividad, sensores de emisión, fotocelda, transmisor de nivel, empaquetaduras y todo lo que implique a los repuestos críticos que pueda tener una caldera. Actualmente tenemos 3 plantas de fabricación. La planta principal se encuentra en Gunzenhausen, en Alemania, Bavaria. Tenemos una planta en Austria, en Bischofshofen. Esta planta está dedicada únicamente a la fabricación de calderas de agua sobrecalentada. Y una planta en Rusia, que también fabricamos calderas de agua sobrecalentada y de vapor. Pero la planta principal de generación de vapor se encuentra en Alemania. Ahí tenemos 2 plantas que fabrican calderas de las pequeñas, medianas, hasta las más grandes, como les mencioné, ¿no? 3500 bhp. Que así, por sí decirlo, somos una de las pocas marcas en el mundo que fabrica esa capacidad de caldera. Esta es una vista principal de nuestra planta en Alemania. Y para mencionarles que todos los procesos de fabricación, desde el flux corrugado, el soldado de placas, vía robots, el rolado del mismo cuerpo de la caldera, y que somos una de las pocas marcas que utiliza un ancho de 3.5 metros, que hace que no tengamos tantas divisiones en la construcción de la caldera, hasta llegar al control de rayos X, que es algo que asegura el espesor, las costuras y todo lo que implica la seguridad estructural de la caldera misma, ¿no? Que va a salir hacia la planta, hacia la parte donde se va a instalar los instrumentos. Adicionalmente a ello, menciono lo siguiente: nosotros nos regimos bajo certificaciones. Tenemos un ente certificador quien ve cada proceso que tiene Bosch en el desarrollo de la manufactura de nuestras calderas, así como de nuestros componentes adicionales. La certificación TÜV alemán. Estos son nuestros 3 modelos, principalmente. Tenemos el ZFR, que es un modelo que va desde los 1800 hasta los 3500 bhp. El modelo ULS, que va desde los 200 hasta los 1800 bhp.
y el más pequeñito que es el CSV, que va desde los 20 hasta los 300 bhp. ¿Sí? A ver si ustedes se han dado cuenta, el modelo CSV y el modelo ULS tienen algo en común, que es el tipo de construcción, ¿no? En el hogar. Tienen el hogar excéntrico. ¿Con qué finalidad se fabrica de esta forma, ¿no? Tiene esta tecnología Bosch, con la finalidad de al tener el hogar excéntrico y los tubos de costado, el calentamiento del agua se hace de forma uniforme. El agua está en constante rotación antihorario para tener uniformemente el agua y evitar los puntos fríos como nuestros competidores lo tienen actualmente. ¿Sí? A ver, pero esto en qué se traduce, en qué significa, por citarles un ejemplo, con una tecnología convencional yo demoro 15 minutos para generar 1 tonelada de vapor. ¿Sí? Y con la tecnología Bosch estoy demorando aproximadamente entre 12 a 12.5 minutos. Reduzco el tiempo de generación de vapor y esto se ve reflejado en el consumo de combustible también. Más o menos por este tipo de diseño tenemos una ganancia de 1 a 1.5% de eficiencia energética en la propia caldera. Bueno, dicho esto, voy a dar pase a nuestro experto y justamente para eso ustedes están acá, para escuchar los datos técnicos con nuestro experto mexicano, que es Edgar Chol. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias. Voy a mantener apagada la cámara para evitar problemas en la transmisión. Bueno, como saben, el tema que nos ha reunido esta mañana es la eficiencia, cuya importancia radica en el aprovechamiento de la energía, como todos sabemos, de la energía del combustible y específicamente del combustible fósil, que es el combustible que se usa hoy en día. Pero también hablar de eficiencia lleva consigo aspectos más generales y de alcance mucho mayor, como es el cuidado del ambiente. Los principales cambios que hemos visto en el ambiente han sido causados por la actividad humana. Si bien no hay forma de revertirlo, sí hay forma de poder retrasarlo, y es a través de la tecnología. Bosch se ha preocupado por ello desde siempre y no es para menos que lo haga en calderos, cuyo principal combustible es un combustible fósil, por lo menos hasta este momento, aunque ya también tenemos tecnología con hidrógeno. Entonces, el objetivo de hoy es hablar un poco de estas soluciones que, como dije, no solamente involucran reducción en el consumo o aprovechamiento de esta energía, sino también el impacto que tiene en el medio ambiente. Entonces, vamos a empezar hablando un poco del aprovechamiento de la eficiencia en la generación del vapor propiamente. Siguiente, Juan, por favor. Para empezar a hablar sobre esta eficiencia, tendríamos que remitirnos no solamente a la caldera, sino a todos los aspectos que conforman, como dije, la generación de vapor. Esto es, desde el tratamiento de agua, el ingreso de esta agua a la caldera, en la caldera misma, y obviamente también lo que sucede después de que la energía ha pasado a través de esta caldera. Como ven en esta diapositiva, se ve de manera resumida los aspectos de los cuales vamos a hablar en unos momentos y que repercuten seriamente en el aprovechamiento de esa energía. Obviamente es un tema muy amplio, lo vamos a reducir por fines prácticos, pero tocaremos los aspectos más generales. Siguiente, Juan, por favor. Para empezar, vamos a hablar específicamente de la caldera. ¿Cómo podemos aprovechar la energía en la caldera? Siguiente, Juan. Por lo pronto sabemos que de todo el sistema de vapor, la caldera es el elemento más importante. Dentro de la industria, de hecho, todo el sistema de generación de vapor es el corazón de dicha industria.
Específicamente en la caldera vamos a encontrar varias formas de optimizar la energía o el calor. Y son a través de las pérdidas por convección y radiación, pérdidas por purgas, o bien el aprovechamiento de la energía de las purgas, la optimización en los sistemas de combustión o de quemado del combustible, y por supuesto, y para mí es el punto más importante, cómo aprovechar la energía del lado de gases de combustión. Para ello vamos a empezar a hablar del economizador. El economizador, como ustedes saben, es un intercambiador de calor. Este economizador em, lo que hace es aprovechar la energía y como consecuencia van a ver ustedes que la temperatura de gases disminuye. Siguiente, Juan, por favor. Una forma, y esto es con lo que quisiera empezar, una forma de ver que la eficiencia de una caldera está aumentando es porque la temperatura de gases de salida empieza a disminuir considerablemente. Más o menos, como una regla general, si tenemos una reducción de 22 grados Celsius en la temperatura de los gases de salida, esto significa un incremento de un 1% en la eficiencia de la caldera. Por ello, el elemento más importante y más evidente para aumentar la eficiencia podría ser el economizador. El economizador, como dije, es un intercambiador de calor que aumenta la temperatura del agua de alimentación. Si ustedes observan en esta diapositiva, tenemos un deaerador. El deaerador es el elemento que calienta el agua para reducir el oxígeno presente en ella. La temperatura que alcanza son los 103 grados mínimo de salida. Esta agua ingresa al economizador, aprovecha el calor, es decir, el calor de los gases se cede al agua y la temperatura va a ingresar a la caldera en aproximadamente 130, 135 grados Celsius. Como consecuencia de esta de ceder esta energía al agua, la temperatura de gases estaría saliendo aproximadamente entre 150 y 120 grados Celsius, cuando normalmente sin economizador la temperatura de salida puede andar entre los 210 y 250 grados Celsius. En este caso estamos viendo cómo la bomba utiliza un sistema de 3 vías o una válvula de 3 vías para ingresar el agua, toda vez que al utilizar un economizador se debe de estar manteniendo un flujo constante de agua para evitar daños en el economizador. Esto se controla, o esta válvula también se controla a través de nuestro sistema de PLC en la caldera. Siguiente, Juan, por favor. En esa diapositiva lo que van a ver ustedes es el mismo economizador, solo que ya no van a ver el sistema de bombeo con la válvula de 3 vías, sino a través de un variador de velocidad. En lugar de estar llevando cierto flujo de regreso al aerador, lo que hacemos es variar la velocidad para variar la potencia y al variar la potencia se varía el flujo. Por lo tanto, cuando la caldera no requiere tanta demanda de vapor, disminuye la potencia, disminuye el flujo y el agua que pasa a través del economizador también disminuye. De esta manera garantizamos que el sistema completo sea bastante eficiente. Más adelante voy a hablar brevemente del sistema de variación de la velocidad a través de un control de frecuencia. Bueno, esto es principalmente el punto del economizador, reducir la temperatura para aprovecharlo. Ahora bien, en esa diapositiva vamos a ver otro elemento que se llama economizador de condensación o economizador condensativo. Si ustedes observan el economizador, que es el número 5, que está pegado, digámoslo así, a la caldera, tiene la salida de gases, como habíamos dicho, entre 150 y 120 grados Celsius. Pues bien, estos gases que salen a esa temperatura todavía tienen una energía que ceder. Bueno, lo que se hace en este caso es utilizar un segundo economizador. Este segundo economizador aprovecha la energía de estos gases de entrada que van de 150 a 120 para salir a 70 u 80 grados Celsius después de este segundo economizador condensativo. Cuando se usa tecnología de condensación, se extrae no solo el calor sensible del vapor de agua presente en los gases de combustión, también se aprovecha el calor latente, que es el cambio de fase. Por lo tanto, en esta situación, nosotros aprovecharíamos el calor que tiene el vapor de agua en los gases,
hasta casi el punto de condensación. Por esta razón, este economizador se debe de fabricar en acero inoxidable. ¿Cuándo es útil utilizar este economizador de condensación? Bueno, si lo vamos a utilizar dentro de nuestro sistema de vapor, digamos, el sistema nuestro, podemos aprovecharlo para precalentar el agua que va hacia el aerador. Como saben, si hay cierta cantidad de condensado que se retorna o que se regresa al sistema. El resto, lo que no se recupera, tiene que aprovecharse o tiene que compensarse con el agua directo del suavizador, del pozo, etcétera. Esta agua viene a temperatura ambiente. Por lo tanto, para que no llegue a esa temperatura ambiente al aerador, que estaríamos hablando de 20, 25 grados Celsius, dependiendo de la ubicación geográfica, se pasa a través de este economizador condensativo y el resultado será un agua que esté entre 40, 50, incluso 60 grados Celsius. Es decir, aprovechamos la energía. ¿Cuándo es útil hacerlo si se utiliza de esta manera? Cuando tenemos por lo menos arriba del 50% de la carga de la caldera, es decir, que la caldera se utilice por encima del 50% de su capacidad, y cuando tenemos retornos de condensados de menos de 30%. Aquí es útil porque entonces el 70% del agua tendría que pasar por este economizador. Aquí resulta útil. También sería muy útil si el agua se encuentra a una muy baja temperatura. Me refiero al agua de reposición. Estoy hablando de 20, 25, tal vez a lo mucho 35 grados Celsius. Siguiente, Juan. Ahora bien, tal vez no vamos a utilizar este economizador condensativo para calentar el agua hacia nuestro aerador. Si tenemos un buen retorno de condensados, estoy hablando de 50, 60, incluso hasta 80%, este economizador condensativo se puede aprovechar para calentar agua que vaya a un proceso externo. Es decir, no es agua que vayamos a utilizar propiamente en el sistema de generación de vapor, sino tal vez en algún proceso que requiera agua caliente. Entonces, para no utilizar más combustible fósil en calentar esta agua, podemos hacerlo pasar en nuestro economizador condensativo para que el agua que entre, por ejemplo, a 25, pueda aumentar su temperatura a 40, 45 grados Celsius o más, dependiendo del flujo que vaya a pasar por ahí. Obviamente, para calcular bien el aprovechamiento requerimos ciertos datos para, para saber cuál sería el retorno de inversión de su equipo y en general el ahorro que tendrían con este economizador condensativo. Siguiente, Juan, por favor. Bueno, en este diapositiva podemos ver el gráfico. Aquí más podríamos darnos una idea de lo que mencioné hace un momento. Al reducir 22 grados Celsius la temperatura de gases, tendríamos un aumento de un 1%. Sin economizador, la temperatura de gases de una caldera, por ejemplo, vamos a hablar que una caldera tenga una carga promedio del 70%, como se observa ahí. Eso implicaría que la temperatura de gases sin economizador estaría como en 250 grados Celsius, una eficiencia casi del 90, pero si utilizamos un primer economizador, podríamos llegar incluso a 150 grados Celsius con una eficiencia por encima del 94, pero si utilizamos otros economizadores que aprovechen más, obviamente son más robustos, podríamos tener temperaturas, como dije, de hasta 120 grados Celsius, que es el límite en este tipo de equipos para llegar a una eficiencia por encima del 95%. Entonces, ahí radica la importancia de estos economizadores que aumentarían la eficiencia en la caldera entre un 5 y un 7%, que ese sería el ahorro que tendrían incluso ustedes en el combustible. Siguiente, Juan, por favor. Bueno, este es del lado del economizador. Otra forma de poder aprovecharlo. Bueno, aquí estamos viendo imágenes. Eh, si se dan cuenta, el primer economizador está pegado a la caldera. Eso es una peculiaridad de las calderas Bosch. Ya no requieren ustedes instalar este primer economizador porque ya viene integrado a la caldera, forma una sola unidad y esto hace que la caldera aproveche al máximo la energía del combustible y tenga máxima eficiencia. Ahora bien, en la imagen de la derecha pueden ver un equipo que está sujeto a un soporte. Ese es el economizador condensativo. Ese sí es un equipo externo. Por lo que acabo de mencionar, puede utilizarse para calentar el agua que vamos a utilizar dentro del sistema de generación de vapor o bien utilizarlo para calentar agua que se encuentra
que encuentra un uso fuera de esta generación de vapor. Siguiente, Juan, por favor. Entonces, para que se den una idea de cómo son esos equipos. Bien, para el lado de combustión, lo que utilizamos comúnmente es, primero, un variador de velocidad o un variador de frecuencia del lado del quemador. El variador de frecuencia regula la velocidad del motor eléctrico para que la electricidad que llega a dicho motor se ajuste a la demanda real de la aplicación, en este caso, quemar combustible para generar gases y calentar agua y formar vapor, ¿no? Esto reduce el consumo energético entre un 20 y un 70, incluso 80%. Los variadores reducen la potencia de salida, como se ve aquí en esta pequeña fórmula, variando las revoluciones. Esto garantiza que la velocidad no supere la requerida. El uso de estos variadores de frecuencia para el control inteligente de los motores tiene muchas ventajas financieras, operativas y medioambientales, ya que supone una mejora de la productividad, incrementa la eficiencia energética y a la vez alarga la vida útil del motor, previniendo el deterioro y evitando paros inesperados que provocan tiempos de improductividad. De hecho, muy poca gente al momento de contabilizar los ahorros toma en cuenta las pérdidas súbitas que tendría por algún desperfecto. Con estos tipos de sistemas lo ahorraríamos. Y como ven aquí en la ecuación, la potencia de salida varía con el cubo de la velocidad. Es decir, reducir a la mitad la velocidad no implica reducir a la mitad de la potencia, sino reducirla al cubo. Y esto es muchísimo, un gran ahorro. Siguiente, Juan. Obviamente este tipo de controles no siempre se toma en cuenta, pero la inversión es mínima, si ustedes lo consideran. Otra forma de ahorrar energía o eficiencia en la combustión es a través de un control de oxígeno y de CO. Siguiente, Juan, de una vez para ver el control de oxígeno. Como ustedes saben, para calentar combustible requerimos aire. El aire se debe de meter en exceso para garantizar que el combustible se queme, porque si no se quema, forma escoria dentro del quemador, dentro de la caldera, de hecho, dentro del hogar, y esto perjudica la transferencia de la energía. Lo que van a tener es pérdidas de combustible y mayor contaminación. Al utilizar un control de oxígeno y de CO, lo que hacemos es reducir al mínimo ese exceso de aire. Porque finalmente, si ustedes meten mucho aire para calentar todo el combustible, van a calentar ese aire adicional que no sirve para nada. Esas son pérdidas energéticas. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Meter aire adicional para que se queme todo el combustible, pero que ese aire adicional no sea en exceso para evitar pérdidas. El control de oxígeno y CO o de monóxido, lo que hacen es precisamente eso, que las cantidades adicionales de aire sean las mínimas necesarias. Mientras menos exceso de aire metamos en la combustión, menos calor vamos a necesitar para calentar dicho aire. Entonces todo el calor se va a ir para calentar el agua. Obviamente está el control de CO, porque ese control indica que mientras menos formación de monóxido tengamos, significa que hay mayor formación de CO2 y eso significa una combustión más completa. Obviamente, si metemos menos aire, va a haber menos formación también de CO2. Esto es inevitable. Con eso contribuimos menos a los gases de efecto invernadero que están afectando el cambio climático. Entonces, esto es una solución también redonda, por donde quiera que se vea. Siguiente, Juan. En este vamos a regresar un poco al sistema de combustión. Si acabamos de ver hace unos momentos que podríamos utilizar los gases de combustión con un economizador o con un economizador condensativo. Si es el caso de utilizar la energía de los gases, podríamos hacerlo mediante un precalentador de aire. El precalentador de aire lo que hace, como su nombre lo indica, es calentar el aire de combustión. ¿Cómo lo realiza? Si ustedes ven ahí en el número 8, está el agua que proviene del aerador que está a 103. Con una válvula de 3 vías, el 30% de esa agua se desvía hacia un intercambiador de calor que se encuentra ahí representado en la parte de abajo de la caldera. Esta agua que está a 103, lo que hace es calentar el aire. El aire está a temperatura ambiente, vamos a hablar de 25 grados Celsius. Al pasar por ese intercambiador, el aire sale a 80 grados Celsius.
¿Qué ganamos con esto? Eficiencia, porque ya no necesitamos tanto calor para calentar el aire que va a llevar a cabo la combustión. Se requiere menos energía para utilizar la combustión. Como ustedes saben, en la combustión se requiere aire, combustible, eh, obviamente un elemento de activación como puede ser una chispa, un elemento de reacción, debe de haber, de hecho ya son 4 elementos, y esto se facilita con una mayor temperatura. Entonces ahí podemos tener ganancias de eficiencia entre un 2 y un 2.5%. Ahora bien, esta agua que se utilizó para calentar el aire que entró a 103 va a salir aproximadamente a 65. Ese 65 puede elevarse otra vez a 103 a través de este economizador. Aquí se ve por separado para explicarlo mejor, pero realmente está unido al primer economizador, no es como el economizador condensativo. Entonces, al pasar por esta segunda etapa, sería mejor decirlo así, del economizador, el agua que entra a 65 regresa a su temperatura de 103 para unirse al 70% restante que habíamos dejado atrás e ingresar a la caldera. Es decir, la temperatura no se pierde, sino se aprovecha a través de los gases de salida, de tal forma que los gases de salida a través de este economizador, digamos doble, tiene una temperatura de 80 grados Celsius. Entonces, como lo mencioné al inicio, como tiene muy baja temperatura de gases, significa un incremento en la eficiencia. Esa es la manera más fácil de ver que una caldera está teniendo eficiencia, porque la temperatura de gases está siendo aprovechada y se reduce drásticamente. Obviamente, al tener 80 también significa que este economizador del precalentador de aire debe de hacerse de un material que soporte la condensación del vapor de agua, por tanto tiene que estar hecho de acero inoxidable. Entonces, este también es una forma de aumentar la eficiencia. ¿Cuándo es útil utilizar esto? Cuando la caldera es de más de 5 toneladas por hora y cuando nosotros tenemos un ritmo de trabajo anual de 4,000 horas. Esto sería lo ideal para garantizar un retorno de entre, como dije, más o menos un retorno de inversión de esto debe de estar entre 1.5 y 2 años. Y la eficiencia ganada, repito, entre 2 y 2.5%. Siguiente, Juan. Bueno, ahora bien, a veces no hay forma de poder colocarle un economizador de condensación o un precalentador de aire a la caldera. Entonces, ¿cómo podemos reducir nosotros la temperatura de gases o cómo podemos aprovechar al máximo la temperatura de gases a través del economizador? Bueno, eso es algo muy importante. La mejor forma de aprovechar la energía de los gases a través de un economizador es que el agua de alimentación entre lo más fría posible, por decirlo de cierta forma. Cuando ustedes utilizan un deaerador, la temperatura más baja que pueden tener, como lo mencioné, son 103 grados Celsius. No pueden tener menos. Entonces, ¿cómo podemos reducir la temperatura? Aprovechándola con un segundo intercambiador de calor. Como ustedes ven en la imagen, el agua que sale a 103 grados Celsius pasa a través de un intercambiador de calor por el que se hace pasar agua de reposición. Esta agua puede entrar a 15 grados. Al pasar por este intercambiador sale a 87 y en lugar de ingresar al de aerador a 15, entrará a esos 87. Como consecuencia, el agua que entra a 103 va a salir más o menos a 55. Obviamente no entra todo el agua, de hecho va a entrar un porcentaje también como del 30%. Se une con el restante que no pasó por ahí, que está a 103, y el resultado final serán 65 grados Celsius. Al ingresar agua a 65 en lugar de a 103, se aprovechan mucho más la energía de los gases y la salida de ellos ya no va a estar a 150 o 120, puede estar incluso a 110 o 105, mientras el agua de alimentación va a 116. En este caso, el sistema en general, no el de la caldera, sino el sistema global, desde que entra el agua, pasa al drenador y llega a la caldera, se incrementa hasta en un 1.8%, tan solo por hacer este arreglo o este intercambio de temperaturas y de energía. Con eso ustedes también van a ver una reducción en su energía total, energía del sistema de vapor, ¿no? Esto aparentemente puede resultar un poco confuso, pero lo que se hace es simplemente aprovechar. No estamos tirando al drenaje
ningún elemento de la temperatura en el agua, ni de los gases. Siguiente, Juan, por favor. Sabemos que ya el tiempo apremia, entonces voy a ir un poquito más rápido. En este elemento, lo que hacemos es aprovechar la energía de las purgas. Como ustedes saben, las purgas son esa pérdida necesaria en la caldera porque eliminamos los sólidos disueltos totales, químicos que hayamos ingresado y que pueden provocar espumeo, arrastre en la caldera, es decir, en lugar de llevarse vapor, se lleva agua. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Utilizamos esa energía de las purgas para hacerlas pasar a través de un intercambiador de calor y calentar agua también de alimentación, agua de make-up, agua de reposición. Esta agua que puede estar a 20, al pasar por este economizador que aprovecha la energía de las purgas, puede aumentar de 25, como dije, a 40 grados Celsius la temperatura y de esta forma utilizar menos vapor para el aerador. Aquí hay un elemento que está implícito y que no se nota y es la automatización de las purgas. Generalmente, en promedio, las purgas representan un 10% de las pérdidas anuales en una caldera, un 10%. Si ustedes colocan unas purgas automáticas, esas pérdidas se podrían reducir hasta en un 7%, es decir, estarían ahorrando un 3%. Esto implica que el retorno de inversión por haber colocado purgas automáticas se regrese en menos de un año. Y de ahí en adelante todo significa ahorro y también, obviamente, cuidado en el ambiente, porque ya no meten el agua a una alta temperatura, sino que el agua incluso estaría saliendo ya no a 100 grados, que es la temperatura ambiente a la que sale el agua de las purgas, sino a más o menos 40, 35 grados Celsius. Pues también es una excelente solución. Siguiente, Juan, por favor. Y bueno, aquí tenemos las imágenes de los recuperadores de purgas de la caldera. Realmente son intercambiadores que se colocan en el aerador. De hecho, van en el aerador. Si una caldera se pide con nosotros desde un inicio, un sistema global de aerador-caldera, este recuperador de purgas puede ir ya como una unidad con el de aerador. Siguiente, Juan, por favor. Bueno, también es importante mencionar la radiación. Muy pocas gente que se dedica a la caldera le toma énfasis a este elemento. Si nosotros aumentamos el grosor del aislamiento, nosotros reducimos la temperatura por radiación. Las calderas típicas tienen pérdidas de más del 3% por radiación. Nosotros, con nuestra colcha mineral especial y con el espesor de mínimo 100 milímetros, garantizamos pérdidas de 0.2 a 0.4%, es decir, nada. Ustedes pueden tocar la caldera en cualquier parte sin que sufran quemaduras. Eso en muchos otros fabricantes es impensable. Entonces, esto muchas veces se desprecia y por esa misma razón es donde tienen mayores pérdidas energéticas. En nuestro caso no es así. Siguiente, Juan, por favor. Bueno, ahora vámonos rápidamente ya vimos la caldera en términos generales, ahora vámonos con el de aerador. Siguiente, Juan. Como ustedes saben, el de aerador tiene muchas funciones benéficas. La primera es que eliminas el oxígeno disuelto en el agua. Si no lo eliminas, esta agua, esta agua que se alimente la caldera, va a eliminar el oxígeno dentro de la caldera y va a provocar corrosión. Pero no solo eso, el agua no solo tiene oxígeno disuelto, también tiene dióxido de carbono disuelto. Ese dióxido de carbono, al combinarse con el agua, con el H2O, forma ácido carbónico, que es también muy perjudicial dentro de la caldera. ¿Cómo podemos evitar eso? Uno, con químicos, pero al ingresar químicos, aumentamos obviamente los efectos que tendrían en el alimentar de la caldera y aumentan las purgas, que como ya vimos representan un 10%, que es muchísimo. O bien, si no utilizamos químicos, utilizamos el de aerador o desgasificador, que lo que hace simplemente es calentar el agua por encima del punto de ebullición, en este caso a 103 grados Celsius. Con eso garantizamos prácticamente un cero oxígeno y cero CO2. Y como apoyo tendríamos también aumento de temperatura. Con eso el agua entra a como dijimos, a mayor temperatura dentro de la caldera, evitando choques térmicos que podrían afectarla
y de esta manera alargamos el tiempo de vida de nuestro equipo. Entonces, el aerador tiene esa doble función. Elimina el oxígeno, es decir, es un equipo que hace un tratamiento de agua mecánico sin perjudicar a la caldera y al mismo tiempo la mejora porque aumenta la eficiencia al tener mayor temperatura y evita los choques térmicos, aumentando el tiempo de vida. Entonces, siguiente, Juan, por favor. Y dentro del aerador también podemos aprovechar la energía que se elimina a través de otro intercambiador de calor. Como ustedes saben, el aerador al eliminar el oxígeno debe tener un medio por el cual debe escapar ese oxígeno y ese CO2, y es por la parte de arriba. Generalmente eso se canaliza al drenaje o bien hacia el exterior, ¿no? Para que se esté eliminando ahí vapor. Lo que vemos es vapor. Pues bien, esa energía que tiene ese vapor que se elimina puede ser aprovechada porque obviamente lleva la temperatura del aerador, que son 103 grados. Si utilizamos un economizador presurizado, esos 103 grados Celsius que llevan ese vapor puede utilizarse para calentar agua de alimentación. Esta agua de alimentación que está a temperatura ambiente, dijimos 25 grados Celsius, puede salir incluso a 30 o 40 grados Celsius hacia el aerador. Con eso evitamos pérdidas de combustible. Y el vapor que se aprovechó estaría saliendo ya no a los 100 grados, sino a 35, el cual se puede llevar directo al tanque de purgas y va al drenaje. Entonces, eso también es benéfico energéticamente y ambientalmente. Siguiente, Juan, por favor. Y bueno, esa es una imagen del enfriador que acabo de mencionar, que es un intercambiador. Todos nuestros elementos, como se han dado cuenta, todos nuestros enfriadores o intercambiadores están aislados. Eso todavía garantiza que la eficiencia que nosotros ponemos en papel y teórico se cumpla. Siguiente, Juan, por favor. Y finalmente el tanque de condensados. Adelante, Juan, con la siguiente. Lo que hacemos aquí es aprovechar la energía que tienen los condensados presurizados. Son muy pocas las empresas que pueden llegar a tener condensados presurizados de alta presión. Ya estamos hablando de 8 o 9 bares. Generalmente son las empresas que tienen calderas de alta presión y al mismo tiempo tienen intercambiadores que solo hacen un calentamiento indirecto. Es decir, se aprovecha el condensado. Pueden ser la industria papelera o cartonera, las que me vienen a la mente en este momento, que tienen retorno de condensados de alta presión. Si nosotros en lugar de mandarlo al aerador o a un tanque de condensados atmosférico, lo mandamos a un tanque presurizado, tanque de condensados presurizado, podemos ahorrar energía que implica ahorros de hasta el 12% de combustible. Es muchísimo. ¿De qué va a depender? De la presión que tenga ese condensado y de la cantidad o retorno, que incluso puede ir desde el 30 hasta el 80, que sería el máximo y obviamente ahí se tiene el máximo beneficio. Siguiente, Juan, por favor. Y bueno, después entramos a los sistemas de control. No me detendré mucho tiempo en esto. Siguiente, Juan. Solamente es para mencionar que nosotros de estándar tenemos un PLC que controla y monitorea todos los parámetros de la caldera. Esto, aunque no lo crean, también puede incrementar la eficiencia porque tenemos una mayor visión de todos los parámetros importantes como temperatura de gases, temperatura del agua de alimentación, que nos pueden dar incluso alarmas. Esto contribuye a que nosotros tengamos un campo de acción mucho más rápido y efectivo y podamos paliar esas pérdidas energéticas donde las encontremos. Siguiente, Juan. Esto entonces, lejos de ser un gasto, es una inversión también. Y aquí tenemos unas pantallas principales donde podemos ver, por ejemplo, del lado izquierdo los parámetros principales que pueden ir desde presión, flujo de vapor, eh, rango de carga, la conductividad del agua, que obviamente esto va de la mano con las purgas automáticas de superficie o como se le conoce comúnmente de salting o desalación. Siguiente, Juan. Y obviamente del lado derecho, varios parámetros de control, ¿no? Que también eso es importante en un sistema de este tipo. Y obviamente hablar de estos sistemas implica también utilizar de una forma amena, tranquila, rápida, como si fuese un celular. Siguiente, Juan, por favor. Y bueno, también tenemos analizadores de agua. El analizador de agua es un instrumento que utiliza varios sensores para poder ver la calidad del agua que entra al aerador y que
sale hacia la caldera y que está dentro de la caldera. Los principales parámetros que se analizan son el nivel de oxígeno, la dureza, el pH, pero también se puede ver la conductividad y la turbiedad. Esto es una ayuda increíble porque ya tenemos de forma visual algo que solamente podemos ver a través de un tratamiento, haciendo análisis del agua de manera constante. Aquí o regular. Aquí tendríamos los parámetros de manera constante y digamos, inmediata, ¿no? Ese es el principal beneficio, con lo cual podríamos actuar también de inmediato en caso de algún problema que evitaría paros inesperados en la caldera. Siguiente, Juan, por favor. Entonces, habría que considerar también este analizador de agua continuo. Y aquí lo tienen, ese es un gabinete completo, está hecho a base de PLC también, de sensores principalmente y con contadores que se comunican directamente con nuestro PLC. Siguiente, Juan. Obviamente, hablar de analizador de agua implica también ahorro de combustible y obviamente ahorro energético, ahorro de dinero. Y este es a grandes rasgos el resumen de lo que acabamos de ver. ¿Cómo impacta cada elemento que acabamos de observar en el ahorro o en la eficiencia de la caldera? Los que más aprovechan esta energía son los que tienen que ver con los gases de salida, el economizador, el condensador o economizador de condensación y el precalentador de aire. Los demás son una excelente ayuda ambiental y también de aprovechamiento de la energía. Entonces, estos cuadros lo tendremos disponible también para ustedes. Obviamente que puedan observar de qué forma pueden aumentar la eficiencia con un mínimo de inversión. Siguiente, Juan, por favor. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Juan, te cedo la palabra en Sí, estos breves sí, sí. minutos. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Ha sido muy clara. Y como ven ustedes, Bosch tiene varias alternativas de ahorro. No solamente se compran una caldera, ¿no? Sino se compran, invierten para una recuperación inmediata de su inversión. Y esta es la propuesta que nosotros actualmente manejamos. Ahora, si bien es cierto, ya hemos explicado los potenciales ahorros que ustedes tendrían con las soluciones Bosch, hoy en día nosotros ya tenemos plasmado en algunas industrias eso que hemos mencionado y voy a presentarles a continuación. No sé, Juan, Por ejemplo, en ¿quieren la compañía... de frente o vamos a Sí, hacer algunas preguntas porque, para que no se olviden, porque ahora todavía preguntas con el tema técnico? ¿Cómo prefieren? Tengo como 5 preguntas más de un terminamos tema con la... técnico. ¿Mm? Terminamos con los Sí, casos sí, reales y terminamos con la referencia. perfecto. ¿Mm? Exacto, sí, exacto. Terminamos con las referencias y empezamos con las preguntas, por favor. Por citarles, Nestlé es la compañía que fabrica los panetones de Onofre ahora que se viene la Navidad. Ahí tenemos instalada una caldera Bosch de 600 bhp y esta caldera tiene algo en particular, que es la configuración del ventilador, si se darán cuenta, que está en la parte superior. Y esto es un pedido especial que hizo esta empresa por un tema de espacio. ¿Sí? Esto lo podemos hacer, sí, lo hacemos. Es algo real, que podemos hacerlo desde planta. Trabaja gas natural, tiene un economizador incorporado, como mencionó hace unos instantes Edgar. Luego tenemos la compañía Ricopollo. Esto está al sur del país, en Arequipa. Tenemos una caldera instalada de 1000 caballos y aquí trabajamos con doble combustible, tanto gas natural como el búnker o R500. Igual de la misma forma, tiene en la parte trasera, es una caldera de 3 pasos. Mondelez, las galletas Phil, que la conocemos de muchos años. Tenemos una caldera, el economizador, estoy con el mouse, en la parte de atrás. Esta caldera trabaja con gas natural. Y esto
para nosotros es un gran referente contribuir con el ahorro para esta gran compañía que es Bacus. Pues si ustedes han, bueno, aquí nos ha tomado una cerveza a lo largo de estos años antes de la pandemia también. Nosotros tenemos instaladas aquí en la planta principal de Bacus, en ATE, 2 calderas, una de 2.500 caballos que trabaja a gas natural y biogás, y una caldera de 2.000 bhp que trabaja a gas natural y biogás. También tenemos en Bacus Motupe, hace poco hicieron este requerimiento, fue hace, creo que hace un par de años atrás, una caldera de 800 bhp a gas natural en la planta de Motupe. Textil Amazonas, tenemos instalada una caldera de 700 bhp. Esta es una caldera que tiene aproximadamente 15, 14 años. Igual, de la misma forma sigue manteniendo la eficiencia que Bosch dentro de su ficha técnica propone, ¿no? Y el ahorro continuo. Eternit, que es una de las empresas a la cual nosotros también hemos asistido técnicamente y tienen una caldera Bosch con economizador incorporado. Esta caldera trabaja a doble combustible, a gas natural y diésel. Alicor, una caldera de 600 bhp. Esta planta de Alicor se encuentra en el norte del país, en Trujillo. Gas natural y búnker, IR500. Enaex, que es una empresa dedicada a mesa, muy similar a lo que es EXA o Orica para el rubro minero. Ellos atienden básicamente el rubro minero. Ahí tenemos instalada una caldera de 120 HP con combustible diésel, que es parte del grupo pesquero Haidú. Tenemos instalada una caldera de 150 bhp a gas natural. Industrias Unidas S.A. es la avena Santa Catalina. Tenemos una caldera de 50 bhp también a gas natural. Y hace poco también Molitalia adquirió una caldera de 400 bhp con economizador incorporado a gas natural. Frenosa, de los frenos, ¿quién no conoce los frenos de esta compañía peruana? A gas natural. Acá hay algo que quiero mencionar. Nosotros fuimos partícipe de los cálculos para que ellos adquieran esta caldera y es parte del soporte que también ofrece Bosch en la preventa. Aquí en Casur, ahora que se acerca también la Navidad, ¿quién no se tomó una tacita de chocolate de Sol del Cusco? ¿No? Creo que todos nos hemos tomado a lo largo de estos años. Nosotros hemos, hace aproximadamente 1 año y medio, 2 años, suministrado una caldera de 200 bhp a gas natural. La planta principal de ellos se encuentra en San Luis, casi cerca, muy cerca a las oficinas de Bosch. Y una de las últimas adquisiciones o suministros a la industria peruana ha sido Icatón, que es una conservas de tomate. Esta compañía se encuentra en el sur del país, a 300 kilómetros aproximadamente de Lima, y se suministró una caldera de 500 bhp a gas natural. Bueno, como verán, nuestros referentes son grandes compañías que quieren dentro de su planta pues la innovación, el ahorro y la recuperación inmediata de su inversión. Para ello tenemos un grupo grande desde la cabeza con Víctor Salinas, con José Rosas, con mi persona, con Edgar Chol, para poder asesorarlos y apoyarlos en esta inversión que ustedes quieren hacer para un proyecto de generación de vapor. Sin más de eso, vamos a pasar a la parte de preguntas, escucharlos
y poder pues responder técnicamente lo que necesiten de nosotros. Muchas gracias. Ya, perfecto. Muchas gracias, Juan Flores y Edgar Scholl. Muy interesante. Me sentí casi como en universidad de estudios. Soy ingeniero mecánico y sí había muchos elementos que me hicieron recordar que hace años que en la función actual no las uso, pero muy interesante de que como un sistema que parece tan simple como calentar agua ya es algo muchísimo más sofisticado para sacarle el último PHP, watt, kilowatt o kilowatt hora o joule para aprovecharlo. Ya tengo acá algunas preguntas, algunas muy concretas y ya ustedes dos definen quién responde o si los dos. Tengo acá una lista de 7 y todavía puede aumentar. Ya, la primera. Si las calderas son de otra marca, aplica o es compatible el controlador, se puede hacer el control del funcionamiento y del consumo y quizás lo mismo también con el tema de los intercambiadores de calor, si se pueden aplicar en sistemas existentes o si tiene sentido aplicarlos en sistemas existentes. Bien, si bien yo puedo responder, aunque Juan también yo creo que lo podría hacer. Sí, efectivamente, nosotros podríamos Sí, hacer dale, retrofits de otros dale, calderas de otra dale. marca. Podríamos nosotros también adaptarlos, especialmente los economizadores. El equipo de control también podría hacerse, sin embargo, eso implicaría un cambio prácticamente radical de toda la instrumentación que tiene la caldera, porque obviamente utilizar un PLC implica ya tener elementos electrónicos de control que muchas veces no tiene. Entonces, es posible hacerlo, pero obviamente la inversión tendría que ser mucho mayor, dependiendo también del estado en el que se encuentre la caldera o qué elementos tenga de inicio. Lo más factible sería comenzar mejor agregando los elementos mecánicos, esto es, los economizadores, principalmente el primer economizador. Prácticamente tanto en México como en Perú, México porque obviamente es donde yo vivo y es lo que conozco más, y Perú a través de la información que me da Juan y todo el equipo de Bosch aquí en Perú, muy pocas calderas utilizan equipos de alta tecnología o de aprovechamiento de la energía como son los economizadores, muy pocas, principalmente porque implica una inversión que muchas veces ven como un gasto, ¿no? Y no pueden, a veces no se toma en cuenta los retornos y todos los beneficios que tiene, como dije, tanto de ahorro de combustible como medioambientales. Entonces, una forma, si algo se va a cambiar o adaptar por equipo Bosch, yo me inclinaría que fuera primero equipos para aprovechar la energía como los economizadores y sobre todo también podría ser las purgas automáticas y los recuperadores de purgas, ¿no? Esto sería algo que podría hacerse mucho más rápido y más fácil, digamos. Sí, perfecto. De paso, ya contestó una pregunta de por qué no se usan esas tecnologías mucho en Perú. Eso ya creo que está respondida con eso. Quizás si lo entiendo bien, o sea, antes de ponerle un control a un sistema existente, creo que valdría la pena calcular muy bien, comparar inversión, un sistema Sin completo duda. a de verdad utilizar algo que quizás no está a nivel. Es un poco como ponerle chip tuning a un Lada en vez de comprar un motor nuevo, ¿no? Yo creo que sí, Patrick, lo has explicado mejor y así es. Perfecto, muchas gracias. Acá tengo una pregunta, si pueden comentar sobre los HRSG, que ahí yo me pierdo, no sé cuál es la abreviación, o si quizás ustedes ya lo saben, o Sí, ya. se refiere a las calderas de recuperación, los Heat Recovery Steam Boiler. Estos equipos lo que hacen es, en lugar de utilizar un combustible fósil, utilizan la energía de los gases provenientes de algún sistema de cogeneración. Podría ser una turbina o un motor de combustión interna. Aquí en Bosch nosotros tenemos unas calderas de recuperación. La capacidad en nuestro caso no es muy alta, podríamos estar hablando de prácticamente máximo 2 toneladas, pero tenemos una combinación de caldera de recuperación de gases, los HRSB, digamos, para nuestro caso, que combina un quemador
con un sistema para aprovechar la energía de esos gases de combustión que provienen de un motor de combustión. Entonces, por ejemplo, la caldera podría funcionar o generar vapor hasta, de hecho dije 2 toneladas, pueden ser de hecho hasta 3 toneladas de vapor recuperando solamente los gases de combustión de un motor. Pero si se requiere más capacidad, nosotros podríamos activar un quemador, es decir, la caldera también viene equipada con un quemador para quemar combustible fósil y de esa manera alcanzar las capacidades que se requieran, ¿no? Entonces, por ejemplo, es una manera de compensar y de ahorrar también. De hecho, es una buena pregunta, es algo que no incluimos, pero es algo que tenemos. Tenemos calderas exclusivas de recuperación de calor, de gases provenientes de un motor y también esa combinación que menciono con un quemador. Perfecto, muchas gracias. Entonces, yo vi la abreviación y francamente no me dijo nada, pero ya veo que estamos entre expertos en ambos lados. Perfecto. Acá me comentan que por las fotos preliminares y la posición de la chimenea parecen calderas de solo 2 o 3 pasos. ¿No quieren de 4 pasos? Nuestra tecnología se considera de 3 pasos, son 3 pasos, por eso la chimenea está en la parte de atrás. Tenemos una caldera, las calderas pequeñas que mencionó Juan al inicio, que son las CSB, se llaman así porque son Compact Steam Boiler, calderas que van hasta 2.5 toneladas, desde calderas muy pequeñitas hasta 2.5, esas calderas son de 2 pasos, con sistemas de tubos riflados para aprovechar al máximo la energía. ¿Por qué son de 3? Bueno, porque nos hemos dado cuenta que agregar un paso es cierto, sí aprovecha la energía, pero el hecho de ingresar un economizador aprovecha todavía mucho más la energía. Por ahí, no sé, Patrick, a lo mejor me adelanto un poco, pero mientras estaba haciendo la presentación leí que alguien hablaba o preguntaba sobre el poder calorífico inferior y superior y menciona que ahí en Perú se utiliza comúnmente el poder calorífico superior. Nosotros en el cálculo como norma europea utilizamos el poder calorífico inferior. Por lo tanto, las eficiencias probablemente puedan ver una diferencia con las que se calculan con ASME. Pero eso es una forma de medir, así como se mide en escala Celsius y Fahrenheit la temperatura, también la eficiencia se mide en método ASME y un método europeo. Sin embargo, la norma que rige, no la norma, pero podríamos decir la forma más, la mejor forma de ver que una caldera es eficiente es el consumo de combustible. Entonces, voy a contestar estas 2 preguntas de esta forma. Nosotros utilizamos calderas de 3 pasos con economizador y hacemos el cálculo con el poder calorífico inferior con norma europea. Sin embargo, nosotros podemos ver en la práctica, y lo garantizamos bajo contrato, que nuestros consumos de combustible son menores. Porque no se trata de que la caldera tenga 4, 5, 6 pasos, de hecho podría tener muchos. De lo que se trata aquí es de aprovechar al máximo la energía y nosotros lo garantizamos mediante nuestro caldera de 3 pasos o 2, depende del modelo, y nuestro economizador. Entonces nosotros, con base en esto, nos fijamos más que la eficiencia, porque puede variar dependiendo del método, en el consumo de combustible. Nuestra caldera, lo garantizamos y lo ponemos por escrito, tiene el menor consumo y con esto confirmamos que nuestros equipos aprovechan al máximo la energía. Porque independientemente del método que ocupes, la forma real en la que tú puedes ver que tu eficiencia está siendo elevada es que tu reducción en el consumo de combustible es menor. Entonces, con eso lo podemos garantizar. Perfecto, muchas gracias. Creo que una parte de la siguiente pregunta ya se contestó. Perdón, Juan, adelante. ¿Querías comentar, Juan? Acá hemos tenido bastante discrepancias con respecto a este tema del poder calorífico. Pero sí, estoy comentando, pero finalmente lo que el cliente quiere, o sea, yo creo, y a grandes rasgos, que el cliente quiere es ahorro. ¿Cuánto ahorro mi combustible? Si bien es cierto, hay cálculos tanto para el poder calorífico superior o poder calorífico inferior, y que uno aproveche la energía de los condensados, ¿no? Pero finalmente el resultado se ve cuánto estoy ahorrando en combustible a carga nominal. Y eso es lo que nosotros en cada propuesta técnica hacemos de conocimiento al cliente. Mira, a 100 bhp, con una eficiencia, con el cálculo europeo, tienes esta cantidad de consumo de combustible. ¿Cuánto te ofrece el otro fabricante? La temperatura de los gases de salida tienen esta temperatura.
¿no? 140, 130 o 120 grados. ¿Sí? Y contrastamos, ¿no? Porque finalmente ese es el resultado que se tiene. Y hacemos en base a los cálculos de retorno de inversión, lo hacemos en base al consumo de combustible, a las horas de trabajo. Y eso para que claro, voy al margen del tipo de cálculo que se utiliza, ¿no? Que también son importantes, pero finalmente lo que quiero con esta marca, ¿cuánto consumo con esta otra marca? Y creo que eso debería ser una conciliación muy importante. Discúlpame, Edgar, pero quería No, aportar perfecto, esto perfecto. Más en bien, lo que estás mencionando. disculpe que no me di cuenta Adelante. que No, es que me quería parece que hay un comentar. retraso con la transmisión de Juan, por eso Sí, tenemos esa... sí, hay un cierto delay, Sí. es cierto. Bueno, acá la pregunta número 6 que tengo, ya creo que la mayor parte ya la contestaron. Igual la voy a leer porque tiene un aspecto, creo que todavía no lo mencionaron. Cuando indica la eficiencia del 95%, ¿es para gas natural o petróleo? De Adicionalmente, están considerando para el cálculo el HHV, o sea, o el LHV de los combustibles. Acá en Perú, como referencia, se usa el NTP 350-300. Ahí se considera para poder calorífico superior HHV. Sí, como ya lo mencioné, nosotros utilizamos el inferior. Obviamente eso hace que la eficiencia tenga otro valor, tal vez más alto, pero como dije, el principal parámetro que todos debemos de tomar en cuenta, independientemente del valor que se tome y del, de la- del método, pues es el consumo. Pero hay algo muy importante y eso es algo que todos debemos tomar en cuenta. El poder calorífico también implica, obviamente, que tiene más energía el combustible, ¿no? Por lo tanto, si tú tomas un poder calorífico con una mayor energía, significa que tienes ahí energía más contenida, ¿no? Lo que nosotros, como dijo Juan, siempre es un tema muy controvertido, tanto en todos lados, el hecho de utilizar un poder calorífico si inferior o superior. Lo que nos hemos dado cuenta nosotros es que el poder calorífico que nosotros utilizamos para hacer nuestros cálculos es el mismo que el que utiliza la competencia. O sea que en ese sentido, el poder calorífico, la energía que tiene el combustible, por ejemplo, el gas natural, por cada metro cúbico, es la misma para todos en los cálculos. Por lo tanto, nosotros podemos garantizar que el consumo de combustible está siendo real, porque es el mismo poder calorífico para todos, aunque nuestro método sea distinto. Yo sé que este tema implica una explicación mucho más amplia. De hecho, es un tema a veces hasta de conferencias, ¿no? Que nos puede llevar incluso un curso completo. Por eso a lo mejor puede no resultar satisfactoria mi respuesta, pero lo único que quisiera hacer mención es que nuestro método es distinto, es cierto, es europeo. El poder calorífico que usamos debería ser el inferior, aunque en nuestros cálculos vemos que es el mismo que utilizamos todos. Por lo tanto, la base es la misma y por eso es real también los consumos que nosotros proponemos. Ahora bien, menciona también si el 95% es para gas natural o petróleo. De hecho, es casi igual, porque, como lo acaba de mencionar Juan, nuestra principal forma de medir la eficiencia o de calcularla es a través de los gases, como lo mencioné, es a través de la temperatura de los gases de salida. Nosotros, tanto para gas natural, diésel, gas LP o licuado de petróleo, la eficiencia anda como en el 95. Si nosotros utilizamos petróleo, probablemente la temperatura sea ligeramente arriba. Por lo tanto, la eficiencia va a disminuir un poco. Estamos hablando de unos 2.2, 0.3 puntos porcentuales. Es decir, con petróleo o búnker estaríamos hablando de un 94.7. Es decir, casi lo mismo. Porque nosotros garantizamos que la temperatura de gases se mantenga en los valores que acabamos de mencionar. Por eso nosotros en los cálculos de eficiencia tiene una estabilidad en casi todos los combustibles. Pero es una buena pregunta, o sea, no es la misma para todos los combustibles. De hecho, para el búnker o petróleo es ligeramente menor, pero en general no es tan menor, digámoslo así, para todos en nuestro caso, por el tipo de tecnología y de economizador que utilizamos. Ya, muchas gracias. Me quedan acá dos preguntas. ¿El sistema de combustión lo desarrolla Bosch o usa fabricantes dedicados de quemadores como Weishaupt u otros? Adicionalmente, para soporte de repuestos, ¿qué PLC para el control y accesorios en los trenes de combustible usa? Válvulas de corte, reguladores y resostatos. A ver.
No sé, Juan, Sí. ¿quisieras responder? A ver, yo respondo esa pregunta. Sí. A ver, yo respondo esta pregunta. Nosotros trabajamos con 3 marcas. ¿Se escucha? Adelante, Juan, solo hay un Sí, se retraso. escucha. Sí, se Ahí. escucha, solo hay Sí. un retraso. Nos va a escuchar un poco más tarde, pero sí, te escuchamos. Voy a sacar mi cámara un momento para tener una mejor. Ok. Bueno, yo te escucho bien. Escucho allá también. Bueno, mencionarle lo siguiente. Nosotros trabajamos con 3 marcas. Weissach, que es una firma alemana. Sacket, que también es una firma alemana. Y Dreisler. Y en algunos casos específicos también lo hemos hecho con Rielo. Sí, ahora, respecto a los repuestos y al soporte técnico, todo es hecho a través de Bosch, ¿no? Tenemos especialistas dedicados que el soporte técnico tanto en planta, tanto de planta Alemania, como acá localmente en la región. Es justamente nosotros contamos con 3 soportes a nivel regional para el comisionamiento de la caldera. Sí, una vez que ustedes adquieran el activo de una caldera Bosch, todo desde el perno que tiene la caldera, todo es propiedad, todo está contabilizado en nuestra base de datos de suministro. Sí, así que ustedes no tienen que irse a otra marca para la solución de un problema, que ya sea con el quemador, ya sea con el sensor de nivel, ya sea con el sensor de conductividad, etc. ¿no? Todo es canalizado a través de la marca Bosch. ¿Sí? Nosotros tenemos internamente convenios con Sacket, convenios internacionales, con Sacket, con Grundfos, con Weissach y con todas estas compañías que asisten en la parte en la parte técnica para la construcción de la caldera. ¿Sí? Pero todo es canalizado a través de Bosch. Ok, Ya, bueno, me parece que perfecto. respondió la pregunta. ¿Sí? Muchas gracias, Juan. Ya acá tengo una última pregunta que quizás puede ser que eso no sería acá, sino ya un contacto ya bilateral. ¿Pueden proveernos de ejemplos de cálculos de ahorro de consumo de combustible? ¿O para eso ya tendrían que contactarles a su correo para ya ver un caso más concreto? Sí, yo creo que lo ideal sería ver un caso concreto y nosotros con gusto podríamos hacerles un desarrollo completo de cálculo de ahorro, dependiendo de las condiciones que tenga. Obviamente eso varía muchísimo y de lo que se quiera conseguir. Adelante, Juan, no sé si quieres agregar. Sí, así es. Correctamente. Solo para tener un poco una idea, si tengo acá una caldera de los años, no sé, o 80, 90, con esa tecnología, a grosso modo más o menos, ¿cuánto puedo ganar en cuanto a eficiencia o en ahorro de combustible, si quiero el mismo output, digamos? Si tienes una caldera de los años 80 y utilizas gas natural, digo, no sé cuánto hayas perdido, pero si utilizas un economizador, podríamos garantizarte, digo, obviamente va a depender de la carga, pero si consideramos que la carga promedio de esta caldera está en 80% y las horas al año rebasan las 6,000, bueno, las horas no tendría mucho que ver, pero para el cálculo de eficiencia, pero pues estaríamos hablando de una ganancia incluso del 4% aproximadamente, tan solo con un economizador, de entre un 4 y un 5. Digo, hay que evaluar muchas cosas, ¿no? Estoy dando un dato muy, muy vago, muy general, pero por lo menos eso podríamos garantizar en una caldera de este tipo. Perfecto. También tengo entendido que a veces están un poco sobredimensionadas, que tampoco ayuda para la mejor eficiencia, ¿no? O sea, Muchísimo, no muchísimo. solo es ese, porque a veces lo que me comentaron los que han visto en la industria, que a veces
son calderas muy grandes y que entonces no los estoy operando en el punto de operación idóneo, ¿no? Eso es muy cierto, eso es muy cierto, es muy común en la industria, ya sea porque hicieron más eficientes otros procesos a lo largo del tiempo y su caldera se hizo muy grande, o bien porque se dimensionó mal desde un inicio, pero eso es muy común y es muy cierto. Sí. Por ahí deberíamos empezar con los ahorros energéticos, por supuesto. Exacto, ya, muchas gracias, muy interesante la charla y invito a los asistentes a que si tengan más preguntas, ya ven los correos acá en el chat, también van a recibir la documentación y el enlace a la grabación después del evento. Por favor, denos un poco de tiempo porque eso no se hace así todo al toque, pero sí lo van a recibir. Muchas gracias a los expositores y Jan. Sí. Hola. Gracias. Hola, Jan. Edgar. Sí. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Orlando Espesúa. Les agradezco buena presentación, interesante. Siempre Bosch ha sido conocida y reconocida en el mercado. Mira, yo no he tenido oportunidad de trabajar con calderas europeas, sí, más bien con calderas americanas. Y respecto, yo hice la pregunta sobre la eficiencia y en efecto, Edgar, tienes razón. O sea, no importa cómo se mida, cuál es el método que se use, si es poder calórico superior o inferior, sí es importante decir cuál se usa, ¿no? Porque, por ejemplo, ustedes que dicen 95% usando el poder calorífico inferior, si yo hago el equivalente a una caldera americana, digamos, que ellos usan el poder calorífico superior, sería un equivalente más o menos al 85.5 de una caldera americana. Pero es lo mismo, como tú dices, o sea, no importa, yo puedo medir una mesa y si la mesa mide 90 centímetros y yo digo que mide 3 pies, al final estamos diciendo 3 pies o 90 centímetros, pero si yo sé qué método están usando, como ingeniero, entiendo y está perfecto y está bien. Solamente una pequeña aclaración, es que la diferencia entre el poder calorífico superior e inferior en el gas natural es un 10% más o menos. Entre los gases como el petróleo es más o menos 6%. Entonces, típicamente, eso lo único que me llama la atención, Edgar, es que en Estados Unidos, cuando uno hace la prueba con combustibles como petróleo, yo creo que es en realidad por la transmisión de la energía, que es más, o sea, hay más parte de transmisión de energía por la temperatura. Entonces, ahí la eficiencia es un poquito más que en el gas, ligeramente más que en el gas. Esa es la única observación. Por lo demás, les agradezco y ha sido interesante la presentación. Los felicito. Es cierto lo que dices, ingeniero. Fíjate que nosotros aquí, yo quisiera aclarar por qué menciono eso, porque... Disculpa, teléfono. Adelante, Juan. Adelante, Sí, Juan. a ver. Termino con decir esto y ya comienzo. Sí, veo mucho tu interés. Disculpa, no recuerdo el nombre. Veo mucho tu interés, pero si deseas, puedes contactarnos por favor al correo y podemos hacer una capacitación, una pequeña explicación a ti y al equipo que manejes respecto a esto, ¿no? Prepararte una explicación técnica y qué necesitaría de nosotros, ¿sí? Antes de que te conteste Edgar, ¿sí? Te agradezco mucho, más bien aquí la asistencia, la intervención, es muy importante para nosotros y un feedback que necesariamente lo necesitamos para poder, pues, asistir a todos nuestros concurrentes y a todas las empresas aquí en Perú. Adelante, Edgar. No, digo que tiene razón en cierta forma el ingeniero. Nosotros obviamente tratamos de ajustarlo con base en la temperatura. Es menor, obviamente porque nosotros en ese tipo de combustibles tenemos que ser un economizador diferente. De hecho, ese es un standalone, ya no es es un economizador integrado. Y eso hace que a la larga también la diferencia en la eficiencia sea de ese modo. Pero obviamente nos gustaría aclarar este punto en otro momento para no eh, robar más tiempo, pero en términos prácticos tiene razón del ingeniero en ese sentido, de la diferencia incluso con el gas natural, poder calorífico, etcétera. Pero bien. Perfecto. Yo creo que entonces ahí ya hay oportunidad para conversaciones también bilaterales. Agradezco a nuestros expositores, a los participantes
Y bueno, nos deseo a todos un excelente día y lo más importante en esas épocas, manténganse sanos. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego. A usted. Gracias, buen día. Gracias.